Bueno, ¿están? Ana, Señor. Daniel, Presente, nunca ausente. Julián. Julián. Sí, señor. Julian Kings y Víctor Ayala. Sí, señora, acá estoy. Perfecto. Listo, muchachos, arranquemos. Profe, una pregunta antes que todo. ¿Era Dímelo. necesario el fondo de noticias? ¿Cómo? No te escuché. ¿Era necesario hacer el fondo, que en el fondo se escuchara el tema de las noticias? Pues eso hace parte de la producción del noticiero. Pero ¿y si no hay, no importa? No, debería haber una presentación, debería haber unas cuñas, pero Sí, que sí, sí, eso sí. No, eso sí, pero me refiero al fondo, o sea, que siempre se escuche lo de música de fondo no es necesario, por eso digo, bueno, presentación, ya. cuñas. No, que sí, eso sí está, pero el resto Y tenían voz, no. pero es que yo solamente le estoy Ay, diciendo, pero ¿por qué se pone así? porque estoy Ush. nerviosa, pero todos vamos a salir bien. Pues entonces no esté tan nerviosa para que no conteste así. Ay, Bueno, está bien. vamos, Ve ahí. vamos Ve ahí. entonces. ¿Listos? ¿Listo, profe? Bueno. Entonces, cuando quieran, muchachos, cronómetro en cero. Buenas tardes, 2:44 de la tarde. A esta hora damos inicio a las noticias más importantes del día aquí en CST Radio. Sebastián Díaz, Víctor Ayala, Ana Isidro y yo, Julián Reyes. Aquí vienen los titulares. Golpe a bandas dedicadas al robo de bicicletas en Bogotá. Oswaldo Muñoz es la víctima mortal de atraco en Transmilenio. Boa Constrictor apareció en la avenida Carrera 30. Otra tragedia. Por robarle una gorra mataron a un joven de 18 años en Bogotá. Sorprende una persona haciendo quemas para obtener carbón vegetal en Soacha. Muere peatón tras ser arrollado por una motocicleta en el centro de Bogotá. En intento de robo, madre e hija fueron atacadas con un arma blanca en Transmilenio. En noticias políticas, líderes internacionales piden al Congreso aprobar el Acuerdo de Escazú. Trump reitera que Santos y Obama se rindieron a narcoterroristas. Las claves del duro ataque de Santrich en contra de Timochenko. El secuestro que desató una guerra en el poder de la Fiscalía de Cali. El nuevo problema jurídico que enfrenta Roy y Benedetti. Duque habló con Feliciano Valencia y le expresó su solidaridad. En noticias internacionales y de deportes, triunfo agónico de Junior en la Copa Superamericana. Así va la Liga Femenina Junior y Medellín, firmes. El colombiano Leonardo Páez, otra vez campeón del Mundial de Maratón. Hamilton gana el Portugal y bate el récord de Schumacher. Así se controlan posibles contagios de deportistas en los Olímpicos. Al menos 14 muertos en Grecia y Turquía tras fuerte terremoto. Francia inicia nuevo confinamiento en su intento de frenar el COVID-19. Se extiende por 6 meses el estado de alarma en España. En noticias económicas, la tasa de desempleo en Colombia bajó en el mes de septiembre. Noticias en la última reunión del Banco de la República. La producción colombiana de petróleo cayó un 14,8% en septiembre. Las exportaciones cayeron 17,5% en septiembre de 2020. Récord histórico de votos en Estados Unidos. A continuación, las noticias.
La Fiscalía Seccional Bogotá logró impactar dos redes delincuenciales denominadas Controladores y los de la Corte, dedicadas al hurto de bicicletas en Bogotá y La Sabana. En los operativos realizados por la Policía Judicial Sijín, fueron capturadas 11 personas, quienes quedaron con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Los miembros de controladores asaltaban a las víctimas para apropiarse de sus bicicletas y otras pertenencias. Los integrantes de la banda habrían participado en varios hurtos en la vía Soacha, donde interceptaban a sus ciudadanos que realizaban deporte en bicicletas de media y alta gama. Los intimidaban con armas de fuego y armas blancas, y posteriormente los despojaban de sus bicicletas, así como de otros objetos de valor. Estas personas, al parecer, estarán implicadas en 10 eventos delictivos, con una cuantía aproximada de 140 millones. El ente acusador les imputó los delitos de hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir, cargos que no fueron aceptados por ninguno de los procesados. En la mañana de este jueves 29 de octubre, un hombre murió dentro de uno de los articulados de Transmilenio, en medio de un intento de robo en inmediaciones de la estación de la calle 85, sobre la troncal de la Caracas en el norte de Bogotá. Primeras versiones indican que 3 sujetos atacaron al hombre dentro del articulado y posteriormente se bajaron del bus en la estación en completa calma. Ante los hechos, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, informó que se entregará una recompensa de 20 millones por informar de los responsables. Se dispondrá un número telefónico y un correo electrónico en los que los ciudadanos entreguen información. Estamos recogiendo información de las grabaciones al interior del bus y de las estaciones de Transmilenio. Eso lo hace la directiva La Sijín, que asume la investigación. Asimismo, las autoridades informaron que se encuentran hablando con la familia, que se encontraba en la estación. Acero también mencionó que no se trató de un robo masivo dentro del articulado, sino de un hecho directo contra la persona que murió. Por su parte, Transmilenio informó que el sistema tiene un apoyo de auxiliares en esta estación, que se encargarán de recoger las pruebas necesarias. Las cámaras han sido vitales para la investigación de la policía, que se encargará de realizar las capturas, dijo el gerente de Transmilenio, Felipe Arias. Una boa constrictor que venía colgada de una camioneta que transitaba por la avenida Carrera 30 sorprendió a los conductores que se trasladaban a la altura del Coliseo Movistar Arena. Tras el aviso de varios motociclistas, el conductor del vehículo frenó unos metros más adelante y el reptil, que se deslizaba hacia la calle, se situó en el carril central de la avenida, mientras era protegida por el aviso de otros conductores. Entre la mirada de bogotanos curiosos que se acercaron, la Policía Nacional llegó hasta el lugar para rescatar al animal, que fue trasladado a la oficina de enlace de la Terminal de Transportes El Salite, a profesionales de la Secretaría de Ambiente. El animal presenta deshidratación y cansancio, pero también buenas condiciones corporales, lo que demuestra que el reptil llevaba pocos días fuera de su hábitat natural, explicó en un comunicado la Secretaría. Finalmente, la boa permanecerá en ese lugar hasta que recupere la condición para que pueda hacer la parte de la Ruta de la Libertad, que la semana pasada liberó y recaudó más de 400 animales silvestres en el Caribe colombiano. Este jueves ocurrió un terrible crimen en San Cristóbal, cuando 2 hombres quisieron robar a David Perilla, quien al oponer resistencia fue herido en el cuello y en el pecho. Sin pasar el dolor por la muerte de Oswaldo Muñoz, asesinado en medio de un atraco en Transmilenio, otro robo en Bogotá termina en tragedia y cobra la vida de un inocente. Esta vez fue David, un joven de 18 años que fue asesinado por 2 delincuentes que querían robarle una gorra, la cual, al parecer, era de colección. El joven sufrió heridas en su cuello y pecho. A pesar de que fue trasladado a un centro de salud, falleció minutos después de llegar. Tras resultar herido, una persona que estaba en el lugar lo llevó hasta un centro de salud. Sin embargo, minutos después de ingresar, el joven falleció. Este jueves, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca comunicó un operativo en el que se logró la incautación de 50 bultos de carbón vegetal, material que había sido obtenido mediante quema al aire libre en un área de 450 metros cuadrados. Cada uno de estos bultos pesa 25 kilogramos y estaban listos para ser transportados y comercializados. Durante el operativo que se llevó a cabo junto con el grupo de carabineros y guías caninos de Cundinamarca e integrantes de protección ambiental y ecológica del departamento, no se evidenció ningún tipo de procedimiento técnico para el desarrollo de esta actividad y tampoco sistemas para el control de las emisiones generadas,
por la cual la autoridad ambiental procedió a la incautación del material, teniendo en cuenta la afectación generada al recurso aire, mientras que la persona que se encontraba realizando la actividad fue puesta a disposición de la organización judicial, comunicó la CAR. La autoridad pudo comprobar que el suelo del lugar había quedado erosionado y sin vegetación. La realización de estas actividades son dañinas para el medio ambiente, pues despiden agentes contaminantes como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y materiales particulados, MP, PM10, los cuales son dañinos para la salud respiratoria de las personas, pero su impacto también es para el suelo, ya que afecta el desarrollo de la flora, pues el cambio de la temperatura puede afectar la vitalidad del material contenido en las semillas, perjudicando así la biodiversidad del sector. Sobre las 7:40 de la noche de este viernes, un hombre perdió la vida tras ser arrollado por una motocicleta en la carrera 11 con calle 3, localidad Santa Fe. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el peatón no alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial y murió en el lugar de los hechos. Por esta razón, el cuerpo de criminalística llegó al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo. Cifras del distrito indican que disminuyeron la muerte causadas por siniestros viales en los primeros 6 meses de 2020. La capital lidera la lista de ciudades del país con mayor reducción de muertes por accidente de tránsito. Una madre y una menor de 13 años fueron acorraladas en un rincón del articulado por delincuentes que le propinaron varias puñaladas. La niña en su mano derecha y la mujer en su pecho mientras intentaba proteger a su hija. Estamos vivas de milagro, pero antes de morirme yo quería que atraparan a los ladrones, relató la mujer para el medio. Las víctimas cuentan que los delincuentes ni siquiera pudieron llevarse sus pertenencias y lograron huir tras la ausencia de las autoridades. Por esta razón, el llamado que hacen es que a la policía tenga mayor control en el interior de las estaciones y de los articulados. 2:56. Permanezca conectado para conocer todo lo relacionado a la actualidad política. El acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación política y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como los Acuerdos del Escazú. Es un tratado internacional firmado por 23 países de América Latina y el Caribe respecto a los protocolos para la protección del medio ambiente. El tratado también contiene salvaguardas claves para la protección de los líderes ambientales. No se puede olvidar que Colombia es el quinto país del mundo con el mayor número de conflictos ambientales y el primero en asesinatos de líderes ambientales. A pesar de que el 21 de julio el Gobierno Nacional radicó el proyecto de ley con mensaje de urgencia ante el Congreso de la República, varios sectores políticos e incluso voceros del partido del gobierno han manifestado su rechazo a este acuerdo. El presidente estadounidense Donald Trump y el demócrata Joe Biden coincidieron por primera vez en el terreno este jueves en Tampa, en el codiciado estado de Florida. Con mensajes contrapuestos que el mandatario se jactó del crecimiento económico y su rival lo acusó de propagar el virus. A pocos días de las elecciones, Trump centró su mensaje en proclamar el final de la crisis sanitaria, con advertencias sobre el socialismo y que el país podría convertirse en Cuba o en Venezuela si gana su rival. Por su parte, Biden tachó de irresponsable al mandatario por su gestión de la crisis sanitaria, que ha dejado más de 227,000 muertos. El mandatario republicano de 74 años reiteró su advertencia de que bajo un gobierno de Biden, el confinamiento por el coronavirus impedirá la vida normal. El comunicado ha traído a Jesús Santrich, encabezado con los logos del Partido Comunista Clandestino de Colombia y FARC-EP, muestran la animadversión de que los jefes de las disidencias en contra de Rodrigo Londoño Echeverry, Timochenko, el máximo jefe de las FARC, se sigue firme con el proceso de paz. El exguerrillero fugitivo y traidor a los acuerdos de paz aprovecha la esquela para descargar un rosario de insultos a quien fuera el número 1 de esta organización cuando estaba alzada en armas, Rodrigo Londoño, y muestra además que esta herida abierta tendrá consecuencias impredecibles en la implementación. ¿Por qué? Santrich explica el núcleo duro de las FARC, la misma guerrilla que, para citar un caso, asesinó a decenas de exmilitares de lo que fue el Ejército Popular de Liberación, EPL, por la misma acusación que ahora le hacen a quienes sí continuaron en el proceso calificándolos de traidores. Un informante entregó datos que permitieron que el Gaula de la Policía y la fiscal especializada Victoria Nieto asumiera el caso y se ordenara la interceptación de 2 teléfonos de 2 policías. La prueba técnica permitió vincular a un investigador del CTI, a un ex policía, a varios uniformados y a un ex guerrillero.
El 8 de agosto de ese año, el Gaula del Ejército, en un proceso que se llevó en el despacho de la fiscal especializada, Silvana Uribe, rescató al empresario. Pero el caso, considerado exitoso, terminó convirtiéndose en una guerra entre funcionarios que se acusan de nexos con uno de los implicados en el secuestro, fraude procesal, constreñimiento y hasta amenazas. Una demanda ante el Consejo de Estado de pérdida de investidura fue radicada esta semana contra los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, los cuales anunciaron recientemente su separación de la U. El recurso fue presentado por la organización Control y Defensa Electoral y uno de sus líderes, el abogado Pedro Alexander Rodríguez Matallana. Hace algunas semanas, Barrera y Benedetti anunciaron que renunciaban a la U debido a diferencias ideológicas, especialmente relacionadas con el acuerdo de paz con las FARC. En el caso de Barreras, el senador dijo a CST Radio que presentó la renuncia formal. Luego de que el senador Feliciano Medina, líder indígena del Cauca y senador por el Movimiento Alternativo Indígena Social, MAIS, denunciara este jueves que sufrió un atentado contra su vía en la vida que conduce entre el corregimiento de El Palo y Tacuelló, en el punto del Tierrero en Toribio, Cauca. El presidente Iván Duque lo llamó y le expresó su solidaridad. En la llamada que sostuvieron por alrededor de 10 minutos, el mandatario de Mala expresó su preocupación por lo ocurrido y le dijo que le dio instrucciones al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, al comandante general de las Fuerzas Militares, Luis Fernando Navarro Jiménez, al comandante del Ejército Nacional, Eduardo Enrique Zapateiro, y al director nacional de la Policía, Óscar Ateortúa, de ponerse frente de la situación. Navarro confirmó que el presidente y comandante del Ejército se está siendo trasladado para evaluar la situación. Son las 3:01 de la tarde, vamos a una pausa comercial y ya volvemos con CST Radio, que te acompaña siempre. Amor, ¿qué crees? ¿Qué? Por fin entiendo tu fútbol. Mira, préstame el plato con tu sándwich. Este aguacate está fuera de lugar. Este queso es la tarjeta amarilla. Esta lechuga es Oye. ¿Y este jitomate? la tarjeta roja que te sacaré si no recoges todo el tiradero que dejaste en la cocina, querido. Con Bimbo, el fútbol sabe mejor. Si quieres ahorros chonchos, ven a Chedraui. ¿Verdad, Chonchito? Ven hoy mismo a Chedraui y comprueba que cada vez que compras, ahorras. Ahorras y ahorras. Y recuerda que en Chedraui ahorras más porque cuesta menos. Estoy recontentote. Híjole, compadre. Hombre, quería bajar la fiesta, pero a mí también. ¡Ah, hijo! ¡Ya somos 3! 4, dijo el otro. No le haga. ¿Dónde cabe un ranchero? ¡Caben más! 15% más rancheritos por solo 7 pesos. Come bien. Digo yo, tengo cara de banco. Los chavos siempre cuestionan todo a los adultos, siempre piden respuestas. Pues bien, aquí las tienen todas. Pregúntale a tu madre. No eres adoptado. Busca un trabajo porque lo digo yo. ¿Tengo cara de banco? Sí, soy humano. Cállate. ¿Puedes repetir la pregunta? No te saldrá nada en la mano. Tu herencia será el estudio. Sí, soy tu padre. Esperamos que así nos dejen tranquilos algunos años. ¿Alguna otra pregunta? Este es el lado Coca-Cola de la vida. Tómalo bueno, haz deporte. Me toca sobre, me toca sobre, me toca sobre, me toca sobre. Ay, todo me da vueltas cuando me toca sobre. Los sobres Pedigrí le encantarán por sus ricos y nutritivos trocitos de carne cocidos en su jugo. Quiérelo como él a ti. ¡Otro! A esta hora, 3:03 de la tarde, presentamos los indicadores económicos Bancolombia. Adquiere la nueva tarjeta de crédito de Bancolombia sin cuota de manejo. El dólar el día de hoy subió y se posiciona a los 3.849 pesos. El euro se encuentra a 4.530 pesos. El barril de petróleo WTI se encuentra a los $35.72. Siguen las noticias económicas en CST Radio.
La tasa de desempleo en Colombia bajó de 16,8% en agosto a 15,8% en septiembre, según reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, durante la presentación de su informe sobre el comportamiento del mercado laboral. Frente a septiembre del año pasado, cuando no había crisis por la pandemia, la tasa de desocupación subió 5,6 puntos porcentuales, pues en el 2019 había registrado 12,2%. Juan Daniel Oviedo, director del DANE, señaló que en septiembre se reportaron 3,79 millones de desempleados y 20,23 millones de personas trabajando. Al comparar estos datos con los de abril, que fue el mes más crítico de la pandemia, es posible establecer que se han recuperado 3,7 millones de puestos de trabajo frente a este mes. Les cuento que ayer se celebró la reunión mensual del Banco de la República. Durante esta reunión es cuando se toman algunas de las decisiones de política monetaria más relevantes del país. La Junta Directiva del Banco de la República decidió de manera unánime que la tasa de interés se mantendrá en 1,75%, luego de que se mantuviera a la baja desde la reunión del final de mes de marzo. Es importante recordar que la tasa de interés del Banco de la República es uno de los instrumentos de política monetaria que se tienen para controlar la inflación. Esta se mantuvo en 4,25% durante 2 años antes del mes de marzo, cuando Colombia se enfrentó al COVID-19. Desde marzo, la tasa de interés ha bajado mes a mes, por lo que mantenerla estable es un indicador de relativa estabilidad económica. Pero bueno, hablando de la reunión del Banco de la República, también se dio una noticia que va a generar polémica en los próximos meses, y es que el gerente general del Banco de la República, Juan José Echavarría, le dijo este viernes a la Junta Directiva del emisor que no se presentará la solicitud para ser reelegido en la gerencia del Banco Central. Algunos candidatos que suenan para reemplazarlo son el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el codirector del Banco de la República, Roberto Steiner, ambos nombrados por el actual presidente Iván Duque. Esto representa una gran polémica porque el Banco de la República se ha caracterizado por su independencia del gobierno central. Y gracias a esto, las decisiones del Banco de la República han representado que la inflación en Colombia tenga una relativa estabilidad. Por otra parte, la producción colombiana de petróleo cayó 14,8% en septiembre de 2020. El Ministerio de Minas y Energía informó que en septiembre de 2020 la producción de petróleo llegó a los 749.255 barriles promedio día, lo que representa una caída de 14,8% frente al mismo periodo de 2019. Y respecto al mes anterior, la producción aumentó un 0,96%. Por su parte, la producción de gas en Colombia llegó a los 1.070 millones de pies cúbicos por día en septiembre de 2020, lo que representa una caída de 6,24 frente al noveno mes de 2019 y respecto al mes anterior, agosto de 2019. La producción creció 4,8%. Son las 3:08 de la tarde, vamos a una pausa comercial y ya volvemos con las noticias internacionales. CST Radio te acompaña siempre. ¿Por qué no conviven? Tenemos que hacer algo. Déjamelo a mí. Ahí vienen. Nada como los deliciosos y cremosos helados Holanda para reunir a la familia. ¡Lo hicimos! Nuevo Nice endiablado. En el infierno pingüino, los pingüinos de Bonais discuten cómo enchilar a México. ¿Qué se golpea el dedo chiquito del pie? Con la pata de la cama. Para enchilar a México de verdad se necesita chile. El nuevo Bonais doble endiablado. Con 2 sabores, a tamarindo de un lado, a chamoy rete picante del otro y un sobrecito gratis con más chamoy. Como los mexicanísimos raspados diablitos. Bonais endiablado con 2 sabores, sabor de tamarindo bien acidito. Por el otro lado el chile, el chamoy. Y viene gratis tu sobrecito, pa' que le eches más chamoycito. Con el nuevo Bonais tú te endiablarás. Lo tenemos doble a 4 pesos o sencillo a 3 pesos. Son las
3:09 de la tarde y vamos con las noticias internacionales de CST Radio. Al menos 14 personas murieron y más de 300 resultaron heridas por un poderoso sismo que provocó el hundimiento de varios inmuebles en el oeste de Turquía el pasado viernes, según un primer saldo publicado por el ministro de Sanidad. El temblor de 6.8 grados de magnitud, con epicentro en el mar Egeo, se produjo a las 11:51 de la mañana e hizo derrumbarse al menos una decena de edificios en varios barrios de Esmirna, la tercera mayor ciudad de Turquía. Según la televisión de CST, una de las víctimas es una mujer que se ahogó al ser alcanzada por el pequeño tsunami que se produjo en el municipio de Sigasig, en la costa turca. El epicentro del movimiento telúrico se encuentra en el mar Egeo, a unos 17 kilómetros de la ciudad turca Esmirna. El terremoto tuvo una profundidad focal de 10 kilómetros, según el catedrático de geodinámica de la Universidad de Atenas, Smiljov Lekas. Francia inicia este viernes un nuevo confinamiento nacional para intentar frenar el coronavirus, una decisión drástica que tuvo que tomar el gobierno ante el fracaso de otras medidas como los toques de queda regionales. Francia suma 36.020 fallecimientos y 1.282 millones de casos por la pandemia, con un ritmo de hospitalizaciones y de ingresos en cuidados intensivos por cada vez más elevados. El ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, informó ayer que el Estado gastará 15 millones de euros por cada mes que dure el confinamiento en ayudas a empresas afectadas, trabajadores autónomos y el subsidio de desempleo parcial. El ministro Interior garantizó que este fin de semana habrá flexibilidad en la aplicación de las medidas para asegurar que las familias que salieron para vacaciones escolares del otoño puedan volver a sus casas a darle continuidad a sus clases el día lunes. El Congreso de los Diputados español aprobó este jueves una prórroga de 6 meses del estado de alarma solicitado por el gobierno, que permite aplicar duras restricciones para frenar la escalada de los contagios del COVID-19. Los gobiernos de muchas de las 17 regiones españolas ya se acogieron a esta opción, cerrando perimetralmente regiones o municipios que engloban alrededor de 3/4 partes de los 47 millones de habitantes. A mediados de marzo, durante la primera ola de coronavirus, el estado de alarma dio amparo a un gobierno para decretar un severo confinamiento domiciliario para todos los españoles, que por ahora no se contempla. Aunque ahora presenta un crecimiento del virus inferior a otros países del entorno, España es de los países europeos más castigados por el coronavirus, con más de 1 millón de contagios y 35.000 víctimas mortales. Son las 3:12 de la tarde y vamos a otra pequeña pausa comercial. Ya volvemos con nuestra editorial. CST Radio te acompaña. Sofía, vas a llegar tarde. No one gets me like you get me. I will love you if you'll let me. Las fragancias pueden cambiar cómo te sientes. Cada jabón Zest está diseñado con fragancias para cambiar tu ánimo. Zest, ¿cómo te quieres sentir? 3:13 de la tarde, vamos a una sección editorial en donde vamos a hablar del nuevo caso que se está presentando en Bogotá de violencia contra las mujeres. El pasado 16 de octubre, Miguel Camilo Parra, de 30 años de edad, en el municipio de Fusagasugá, atacó violentamente a hachazos a su expareja sentimental, Angélica Gaitán Ferro, para finalmente huir. Este ha sido uno de los casos más impactantes sucedidos en los últimos años, pues tiene tintes religiosos, amorosos, homofobia, machismo, de evasión a la justicia e incluso involucra directamente al hijo de Angélica. Una de las situaciones más inauditas la resume la fiscal del caso de la siguiente manera. Entre muchas situaciones, le había prohibido tener contacto con su amigo porque él pertenece a la comunidad gay de la ciudad
y esa era una de las causales o situaciones de enfrentamiento, porque él, Miguel Camilo Parra, le había prohibido continuar con sus amigos. Esto nos da a entender que gran parte de los problemas derivan de una aversión a las personas homosexuales. El simple hecho de restringir las relaciones personales de su pareja son una fuerte muestra del machismo de Parra, con el agravante de restringir dichas relaciones porque pertenecen a la comunidad LGBTI. Lo anteriormente mencionado se configura en sí mismo en violencia de género. No obstante, los hechos siguientes quedarán guardados en la memoria colectiva de la ciudad, como lo han sido los casos como el del bebé de Chía o el caso Colmenares, entre muchos. Dentro de una de esas discusiones, incluso en presencia del hijo de Angélica, Parra decide atacar a su pareja sentimental. ¿Cómo explicarlo? De una manera muy poco ortodoxa. Un arma poco convencional fue el artefacto que utilizó este sujeto para perpetrar su crimen, pues con un hacha atacó su cuerpo en repetidas ocasiones, dejándola gravemente herida. Fue gracias a su hijo, testigo del crimen, quien alertó a las autoridades y a los servicios de emergencia sobre el estado de su madre, no sin antes ser amenazado por Parra. Parra escapa, se esconde en una finca y pretende hacerse un cambio de look. Es ahí donde llega la segunda parte, más increíble de la historia, pues la opinión pública interpreta que Parra pretendía evadir la justicia y no ser capturado. No obstante, el abogado defensor dice que su cambio de look se dio porque él quería llegar con una buena presentación ante el ente acusador. Este increíble caso termina relativamente bien. Un niño héroe que salva a su madre, una mujer que es dada de alta después de semejante crimen y un hombre que es imputado del delito de feminicidio agravado en modalidad de tentativa. Me parece una total locura que este hombre que se supone que amaba a su pareja le diera por un ataque de celos coger a esta mujer y darle 7 veces con un hacha en todo su cuerpo. Antes ella salió viva y fue que la encontraron. No, y ese hombre se volvió loco y en vez de arrepentirse y ayudarla se fugó y se escondió. Tras del hecho se hizo un cambio de look radical en donde se cortó el cabello y la barba como si hubiera ya planeado todo, si hubiera premeditado todo. Me parece que el abogado que está representando a este hombre está buscando de dónde no tiene para que no le den más pena de cárcel. Pues cómo va a explicar el cambio de look, y pues hay más mujeres que fueron exparejas que dicen que también las maltrataba y a la vez les daba el mundo entero. Eso es verdad. Angélica ahora está en el hospital, bastante confundida con respecto a lo que pasó, pensando que gracias a Dios no le pasó nada a su hijo. Eso es lo que más, es lo más importante, ¿no? Que no le hubiera pasado nada al niño. Ahora este señor era un hombre de Dios. Se supone que no debe matar ni mentir, y tras del hecho se declara este inocente. Bueno, son las 3:17 de la tarde y nos vamos con Arturo Vargas. Cierra. Con Arturo Vargas, dentro de una hora nuevamente más noticias y un poco más sobre la opinión de lo que pasó con el señor Camilo Parra. Esto ha sido todo por CST Radio. Nos encontraremos dentro de una hora con más información. Buena tarde. ¿Qué pasó? ¿Se les olvidó despedir un noticiero? No, señor, profe. ¿Y entonces? Chample. Bueno. A ver por dónde empezamos. Bueno, empecemos por lo bueno. Ahora pasemos a lo malo.
Digamos que las intervenciones fueron muy largas de cada locutor. Y eso atenta gravemente contra la dinámica de un noticiero. La redacción de las noticias está supremamente larga. Cada noticia era bastante larga, noticias de 1 minuto, 1.5 minutos, casi que reportajes completos. Sin embargo, puedo decir que en la lectura pues estuvieron bien en el tono. En cuanto al tema de la dinámica, muchachos, yo creo que no le dieron un manejo correcto al noticiero, en el sentido de que dejaron solamente, es como si en el trabajo de la semana hubieran dicho, bueno, Julián, usted encárguese de las noticias económicas y solo de las económicas. Víctor, usted encárguese solamente de las noticias nacionales y solo de las nacionales. Daniel, encárguese solo de la política y solamente de la política. Ana, solamente encárguese de las internacionales y no más. Y ese no debe ser el manejo, porque el noticiero debe ser dinámico. Debe haber una dinámica, ¿vale? Entonces, hubiera sido mejor que hubieran agarrado las noticias y cada uno haber leído de una noticia, con tono, con fuerza, con impacto, ¿vale? Entonces, digamos que por ese lado, pues bien, y habían empezado bien con los titulares, le han metido velocidad, le han metido una buena dinámica, cada uno estaba pues en su cuento y en su tono, pero después el noticiero empezó a decaer muchísimo porque, pues, lo que les digo, eran intervenciones supremamente largas, secciones completas para un solo locutor. En cuanto al tema de lo de la editorial, tampoco era el manejo que tenían que darle. La editorial es una sola lectura. Ahí no tienen que pues, sentarse a comentar absolutamente nada, ni hacer comentarios adicionales, ni nada. Es una sola lectura. Por eso les dije, ustedes simplemente escriben una columna de opinión. Les decía yo, tienen que ser 2 hojas, 2 cuartillas y no más, no es más. Y eso lo lee el director. Queda claro entonces que el director es Julián Reyes, que entre otras cosas pues se presentó a sí mismo, ¿no? Bueno, esta es la editorial de este programa, tal y tal cosa. La editorial se tiene que marcar bien, con una presentación bien hecha y alguien que sea diferente al director que lo presente, ¿vale? Bueno, y en este momento vamos con la editorial a cargo de nuestro director Julián Reyes. Pin, y listo. Arranca la lectura. Y es solamente la lectura, no es ni comentarios adicionales, ni nada de esas cosas, porque se supone que ustedes ya están con la sola lectura, ya están sentando una posición como medio de comunicación sobre el tema. Y tampoco fue una opinión, porque al final de cuentas terminó siendo más como una reseña de los hechos, como si hubieran cogido el informe de la fiscalía o no sé, o un artículo de prensa y lo hubieran leído tal cual como fueron o cómo se dieron los hechos, o la declaración de la víctima o de la fiscalía o del acusador en cuanto al tema de lo que ocurrió, ¿cierto? Y después ahí sí cada uno hizo un comentario dando su opinión al respecto. Entonces, creo que no fue correcto el manejo que le dieron al informativo. Profe, ahí para anotar con la editorial, nosotros pues pensamos que era así, era hacer una cuartilla y dar la opinión. No pensábamos que teníamos que leer la cuartilla dando ya la opinión dentro de la cuartilla. Por eso fue que lo hicimos así. No, pero yo les expliqué claramente y ahí vuelvo a lo que yo les digo. Les dije, preguntas y todos, sí, no señor, o se quedaron callados. Entonces, ahí uno como... No, yo expliqué claramente, es simplemente un espacio de lectura en donde se sienta, con la sola lectura, se sienta una posición sobre un tema y la posición debe ser en consenso con todo el medio. Y pues si uno se pone a escuchar
la editorial básicamente fue una reseña de los hechos, ¿vale? Entonces, yo personalmente asumo que lo que ustedes están dando es una noticia, pero no están sentando una opinión al respecto. La opinión la sentaron fue después cuando cada uno empezó a hablar y a hacer comentarios. Nosotros lo hemos entendido así, o sea, esa primera parte de lo que les dio la información Julián eran